Bien, chicos, última parte de la clase 19 de las vías de administración. Este video va a ser todo de lo que es vías parenterales. Lo digo ahora por las dudas que me olvide después al final de la clase. Lo que más me interesa que se sepa de esta clase, primero, ¿qué vías parenterales conocen? O sea, ¿qué vías parenterales existen? ¿Cuáles son los peligros de cada vía? ¿Sí? ¿Dónde inyectan cada vía? O sea, ¿hasta dónde penetra la aguja? Eso es muy importante. ¿Y con qué ángulo? ¿Hasta dónde penetra y con qué ángulo? Son las dos cosas más importantes, además de los nombres de las vías, ¿no? Es muy importante que se lleven eso. Que de hecho dejé una foto. Tienen que saber eso sí o sí. ¿Qué es una vía parenteral? Nosotros dijimos antes que las vías parenterales son todas aquellas vías en las que yo me salteo con una aguja el caminito normal que haría cualquier droga normal. Directamente la inyecto en un tejido puntual, que puede ser tejido sanguíneo, puede ser tejido muscular, puede ser tejido dérmico, el que yo quiera, pero lo inyecto directamente ahí. La idea es que me acelere el tiempo hasta que reacciona. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Como siempre que yo inyecto algo que penetro la piel de un paciente, una infección, ¿sí? Siempre. Segundo, toxicidad o reacciones adversas del fármaco que yo no conocía. Y lo más importante de estas vías, que lo diferencia de las naturales, es la imposibilidad de extraer el fármaco en caso de que reaccione mal el paciente. O sea, en caso de que este paciente presente algún tipo de toxicidad o que yo haya dado una dosis mayor, yo no puedo sacar el fármaco como sí podía, ¿se acuerdan? En la vía oral, por ejemplo. Por eso, cada vez que uno tiene que administrar una vía parenteral, tiene que ser extremadamente cuidadoso. En primer lugar con la dosis y en segundo lugar con la infección que va a generar. Todos los medicamentos y todas las situaciones en las que yo administro esta vía, el proceso tiene que ser estéril, ¿sí? Los medicamentos tienen que ser medicamentos estables, ¿sí? Yo no puedo aplicar algo que yo no sé si está en buenas condiciones o no. Y tiene que ser por vía intravascular. O sea, yo no puedo aplicar cosas que estén suspendidas, ¿sí? Que, por ejemplo, que yo vea que algo esté flotando, ¿sí? Esas son partículas en suspensión, es que yo pueda ver en el medicamento que algo esté flotando. Las vías parenterales las podemos dividir en dos grandes grupos así enormes. Las que son intravasculares y las que son extravasculares. Las que son intravasculares van a ir adentro de un vaso. Y las que son extravasculares yo voy a pinchar afuera de un vaso. ¿Sí? En las intravasculares la cantidad de fármaco que se absorbe es toda, porque yo estoy directamente en el torrente sanguíneo. Entonces lo que yo doy es lo que se absorbe. ¿Cuáles son esas vías? La intravenosa, la intraarterial y la intracardíaca. En cambio, las extravasculares son todas las otras. Intradérmica, subcutánea, intramuscular, intratecal, todo lo que nombramos al principio que eran fuera del vaso. La absorción de estas se produce en los capilares sanguíneos, ¿sí? Y la velocidad depende del grado de irrigación de la zona. O sea, depende de la zona donde yo pincho, es que se va a absorber más o menos rápidamente, ¿sí? Vamos a empezar con las vías de administración intravasculares, que son las que más tienen que saber. La primera, como ven ahí, en el pobre brazo del señor, una intravenosa. Donde, si se llama vía de administración intravenosa, se pincha adentro de la vena. ¿Se entiende? Vena, vaso. Entonces, ustedes pinchan adentro de la vena. ¿Cómo se hace? Por medio de un torniquete. Ven ahí, no sé si llegan a ver, de última agrandan la foto, se ve que está pinchando adentro de la vena. Entonces, ¿qué cosas tenemos que saber de la vía de administración intravenosa? Es la vía que produce la respuesta más rápida de todas y la que se utiliza en situaciones de emergencia. Entonces, pregunta de trabajo práctico: ¿qué vías de administración se utilizan en una situación de emergencia? Lo primero que tienen que decir es intravenosa, ¿sí? Se utiliza la administración de medicamentos, la sueroterapia y la nutrición parenteral. Muy común la sueroterapia, ¿sí? Entonces, la vía de administración intravenosa no se utiliza solamente para administrar un medicamento, sino también para administrar, por ejemplo, suero. Y se puede aplicar de forma directa o
por perfusión. Si se aplica de forma directa, esa sí es solo para medicamentos. Es lo que se conoce como embolo. Se administra una sola dosis directamente, ¿sí? En una sola aplicación. En cambio, la perfusión es la que ustedes tienen, la manijita, el volumen del suero se administra gota a gota y la cantidad de fármaco que yo quiero que caiga, eso lo determina el médico según cuánto quiere que se administre por tiempo, ¿sí? La administración del medicamento, entonces yo la puedo regular, puede ser continuo o intermitente. La ruedita del suero, que yo la puedo modificar, si está abierta o cerrada, bueno, eso es perfusión. A diferencia de embolo, que yo directamente administro todo el medicamento en una sola aplicación. ¿Cuáles son las ventajas? Es rapidísima, sí, porque yo lo apliqué y empezó a funcionar. Es exacta, o sea, se absorbe lo que yo le doy, ¿sí? Y la absorción es completa, a diferencia, por ejemplo, de la vía digestiva. La intravenosa, en realidad las parenterales, ¿sí? Puntualmente las intravasculares, son lo opuesto totalmente a las enterales. ¿Cuáles son las contras? Lo que dijimos un poco al principio, riesgos de infecciones o flebitis, que es la inflamación del lugar donde se aplicó, muy común. Que aparezcan reacciones adversas y que esas reacciones adversas se van a manifestar rapidísimo y yo no puedo retirar el fármaco. Eso es el principal inconveniente que tiene esta vía de administración, y que necesita una técnica y un material específico y personal calificado para aplicar esto. No lo puede aplicar cualquiera, no cualquiera pone una vía, ¿sí? Poner una vía es cuando se pone el suero vía intravenosa. Entonces, ¿qué quiero que hagan como una gran comparación entre lo que es la vía oral y lo que es la vía intravenosa? Son como las dos vedettes de esta clase, ¿sí? Y van a ver que si las comparan son totalmente opuestas la una a la otra. ¿Se entiende eso? Entonces, que quede bien en claro cuál sí y cuál no. Cuál dar en qué momento sí, en qué momento no. Si yo estoy en una urgencia, no voy a dar vía oral. Si estoy en una urgencia, voy a dar vía intravenosa. Si el paciente tiene vómitos, yo no puedo dar vía oral. ¿Se entiende? O sea, que quede bien en claro las diferencias entre una y otra. Otra vía de administración parenteral es la intramuscular, que como su nombre lo indica, se administra en el músculo, en un ángulo, como ven ahí, de 90 grados con la piel. ¿Ven que en la capita abajo dice músculo? ¿Ven que la aguja penetra hasta el músculo? Importante, ¿sí? Tiene que penetrar hasta el músculo. ¿Qué es lo que hace? En general se utilizan músculos que estén muy irrigados. Los músculos que están más irrigados son los más grandes. ¿Cuáles son los músculos más grandes? Glúteos y deltoides en adultos, y en la cara externa del muslo si son pediátricos. Ya lo dije, lo repito, el ángulo es de 90 grados. Pregunta de trabajo práctico, muy preguntado en el examen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta vía en general se utiliza cuando yo necesito una vía de administración rápida, ¿sí? Y no le quiero poner una vía. Cuando la administración de la vía oral no se puede usar, ¿sí? O cuando yo tenga el fármaco sea de tipo acuoso, ¿sí? Entonces, puedo aplicar por esta vía ese tipo de soluciones que no se pueden aplicar por vía oral, ¿sí? Es mucho más rápida que la vía subcutánea, pero podríamos decir que son similares. Puedo elegir cualquiera de las dos. Es más fácil de aplicar, ¿sí? La intramuscular es mucho más fácil de aplicar que la vía que la subcutánea, aunque no parezca. El problema es que es más dolorosa. Por eso se las puse acá. La vía subcutánea es la comparación a la intramuscular. Yo esto no se las dije, pero la vía intramuscular, ¿sí? Es muy fácil de aplicar. Supónganse que ustedes tienen una nalga, ¿sí? Esta es una nalga, ¿sí? Imagínenselo. Hacen un círculo, ¿sí? En la nalga entera y dividen la nalga en 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces tienen dos cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores. La inyección intramuscular se aplica en el cuadrante de arriba y de afuera.
¿Por qué? Porque por ahí no tengo riesgo de pegarle al nervio ciático. Si le pegan al nervio ciático, el paciente se va a acordar de toda su familia porque le duele mucho. Entonces, siempre en el cuadrado de arriba y afuera. Y ahí no hay chance de errarle. La subcutánea, que yo les dije que es parecida a la intramuscular, es más difícil de aplicar, ¿sí? Se aplica en el tejido celular subcutáneo, que es la capa superior al músculo, ¿sí? Se aplica un pequeño volumen de medicamento y se aplica debajo de la dermis, ¿sí? Que es el tejido celular subcutáneo. Dermis y cutáneo es lo mismo, entonces subcutáneo o subdérmico es lo mismo, por si lo leen de otro lado. Lo que hace es, como se vio en la foto, agarrar un pliegue, ¿sí? Y separar el tejido subcutáneo del músculo para no pinchar el músculo y asegurar que la punción entre en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Con la piel, como se vio en la imagen. En general, esto es más fácil de pinchar en abdomen o en la cara anterior de los muslos porque ahí es más fácil separar el pliegue. ¿Cuándo se hace esto? En insulinas, en heparinas, en vacunas. Si ustedes recuerdan cuando les han inyectado vacunas, siempre les levantan la piel. Bueno, es por esto. Es una vía poco dolorosa y sencilla y permite la autoadministración, en general en las heparinas, ¿sí? Bueno, en las insulinas también. ¿Cuál es la gran diferencia con la muscular? La subcutánea tarda más en reaccionar, en generar efecto. Y es muy claro la diferencia entre los fármacos que se administran. La subcutánea en general son tratamientos crónicos, insulina, heparina, vacunas. En cambio, la muscular son medicamentos de acción rápida, que yo necesito una acción más rápida, y en general son analgésicos. Pero la vía muscular también es más dolorosa. Entonces, subcutánea y muscular son como dos distintas a comparar, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta en la subcutánea? Hay que rotar el sitio de punción. ¿Por qué? Porque los medicamentos que se aplican, como son crónicos, en general producen irritación. Y la insulina, además, produce manchones en la piel. Entonces, está bueno rotar el lugar de inyección, sobre todo si es en abdomen. La vía de administración intradérmica, yo quiero que vean, que hagan particular foco, de hecho está resaltado, cómo la aguja entra paralela a la piel, ¿sí? Entonces, eso ya les tiene que dejar en claro que el ángulo de la intradérmica es el más chiquito, ¿sí? Como lo ven ahí, la aguja entra paralelo a la piel, ¿sí? Entonces, el fármaco se inyecta en la dermis mediante una aguja que va a formar como si fuera una vesiculita, porque se va a generar como si fuera una ampollita, porque están en la parte más superior, ¿sí? Se utiliza en general para el test de Mantoux, que es para buscar tuberculosis, para test de alergias, para aplicación de anestésicos o para algunas vacunas. En general, la vía de las vacunas es la subcutánea, pero hay algunas que se dan vía intradérmica. En general, esto es para test de alergias y test de Mantoux, es para lo que más se usa. El ángulo de la punción es 15 grados. La forma más fácil no se van a poner con un transportador a medir los 15 grados, es que la jeringa esté paralela a la piel. Requiere una técnica esto, ¿sí? La vía de administración intradérmica requiere una técnica. Este es el cuadrito que yo quiero que recuerden. La vía de los ángulos. La vía intramuscular, 90 grados. Subcutánea, 45. Endovenosa, 25. Intradérmica, 10 a 15. Esto era pregunta del trabajo práctico y es muy probable que se lo pregunten en el examen. Así que sépanlo, ¿sí? Háganse un cuadrito con esto porque es hiper preguntado. Para mí la forma más fácil de estudiar esto es con un dibujo. Por eso les puse un dibujo, pero como les sirva. A partir de acá vamos a hablar de cosas que son rarísimas, que no son de la vida diaria y que se hacen con un propósito particular, que son las vías parenterales menos frecuentes. Una de las vías que nosotros dijimos intravenosa era la intraarterial. He aquí un dibujo de dónde se hace, esas son las arterias del hígado, por lo cual ya tienen que pensar que son procedimientos que no se hacen así nada más, ¿sí? Son cosas que se hacen con una técnica específica.
se inyectan fármacos directamente en el interior de una arteria. Yo no les puedo explicar lo que duele esto. En general se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a un órgano específico, por ejemplo el hígado, sin que aparezcan efectos sistémicos, lo cual les tiene que hacer pensar que o el paciente no se puede bancar esos efectos sistémicos o los fármacos son muy agresivos, por ejemplo la quimioterapia. Entonces, tienen que pensar que la administración de la vía intraarterial se da en situaciones peligrosas, no son situaciones de la consulta diaria. Otra intravascular es la intracardíaca. Esta más rara que un perro verde. En general son soluciones que se dan en el interior del corazón y se hacen a través de los espacios intercostales. Se utilizan en casos de urgencia. Más que en casos de urgencia, esto es un manotazo de abogado. La vía intracardíaca se aplica cuando el paciente entró en paro cardiorrespiratorio, hace 20, 30 minutos que están haciendo RCP, el paciente no sale y la última que queda es administrar adrenalina directamente en el corazón con la esperanza de que eso reinicie el corazón, ¿sí? que le dé una patada y que reinicie. Es muy peligrosa porque están inyectando algo directamente en el corazón, o sea, no es liviano lo que están haciendo, pero la alternativa es la muerte, el paciente ya no lo pueden recuperar, entonces la adrenalina aplicada directamente en el corazón incluso se puede morir por eso, por hacer una arritmia y morirse ahí, pero la idea es que esto es lo último que queda cuando ya el paciente no va ni para atrás ni para adelante. La vía intraarticular, cualquiera que tenga patología articular probablemente haya sido sometido a esto, que a pesar de lo que parezca no duele tanto si está bien hecha. Lo que se hace es una punción en el interior de una articulación. En general, la idea es extraer líquido sinovial para hacer un estudio o depositar un fármaco. En general son analgésicos y estos son pacientes reumatológicos. No tiene por qué doler, ¿sí? Porque en general estas... hay una rodilla, entonces el ejemplo más claro es la rodilla, pero las articulaciones cuando yo necesito inyectar algo intraarticularmente en general están inflamadas y están muy dolorosas. Entonces, que yo inyecte algo ahí no le va a doler, ¿sí? Pero si está mal hecho puede llegar a doler. En general se hacen para aplicar corticoides, que es el analgésico que más se utiliza, o para extraer líquido sinovial y poder hacer diagnóstico, por ejemplo, de artritis reumatoidea. Lo que ven acá, paralelo color piel, es la espalda de un paciente. Esto es una vía intratecal, es una punción lumbar. Yo no les puedo explicar lo que duele esto, ¿sí? Es algo que duele mucho, que no hace cualquiera, hay que tener mucha mano para hacer esto y haber pinchado muchas espaldas para hacer esto. Lo que se hace es inyectar los fármacos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el espacio subaracnoideo. Cualquiera que haya tenido una cesárea, tuvo esto o tuvo una epidural, sabe lo que duele. La idea es que la inyección se realiza a través de una punción lumbar. La punción lumbar es la forma en la que se inyecta el medicamento. La vía es intratecal, la forma es punción lumbar. Se utiliza una administración de fármacos que generan efecto a nivel de la meninge o del tejido cerebral. En general, estos fármacos son anestésicos. Lo otro que se hacen es para poder extraer líquido cefalorraquídeo. Entonces yo hago un estudio de ese líquido cefalorraquídeo. El paciente tiene que estar, en general yo siempre lo he visto con el paciente acostado en posición fetal, pero también se puede hacer con el paciente sentado. Hay que tener mucha más mano para hacerlo con el paciente sentado, ¿sí? Lo que se hace es inyectar fármacos en el espacio epidural, o sea, afuera de la dura madre. La dura madre es la primera meninge, ¿sí? Que cubre el sistema nervioso. Lo mismo que el anterior, se administra vía punción lumbar y en general son anestésicos. Cualquiera que haya tenido una cesárea tuvo una epidural. Vía intraperitoneal. Esto es muy común en pacientes, por ejemplo, con ascitis, que hay que drenar el líquido. ¿Qué es el peritoneo primero?
nosotros tenemos como si fuera una bolsa, adentro de nuestra vía digestiva tenemos una bolsa que cubre todo lo que son las asas digestivas y que nos separa esos órganos de las paredes, ¿sí? Entonces hay veces que se acumula líquido ahí, en esa bolsa, ¿sí? Ese líquido obviamente es patológico y hay que sacarlo, hay que drenarlo, ¿sí? Una de esas situaciones son las ascitis. ¿Qué es lo que se hace? Se introducen, lo que yo puedo hacer es o sacar líquido o meter líquido si yo quiero introducir unas soluciones, que es lo que se conoce como lavaje peritoneal. Lo que se hace es realizar diálisis peritoneales en el caso, por ejemplo, de insuficiencia renal que está acumulando ahí, o en la extracción del líquido. Por ejemplo, si yo tengo un paciente ascítico, lo tengo que drenar, ¿se entiende? Cualquiera de las dos situaciones son válidas. Si tiene un paciente con insuficiencia renal, en el cual yo tengo que generar una diálisis, o si yo tengo un paciente que está acumulando líquido ahí porque el hígado le dejó de funcionar y lo tengo que sacar. Bien, chicos, hemos llegado al final de esta super clase. Yo sé que ahora están así con el cerebro explotado, pero la idea es que rescaten las cosas más importantes, que ya se las vuelvo a repetir, pero se las dije durante toda la clase. Que sepan qué vía de administración pertenece a qué vía de administración, que fijen bien los nombres, que sepan los ángulos de las parenterales y que me puedan entender bien cuándo voy a aplicar una vía una vía natural y cuándo una parenteral, que puedan entender con esa diferencia yo ya estoy hecha. Intenten no mezclarse con los nombres, les recomiendo hacer 2 colores distintos para las parenterales y para las naturales, y las que tienen que saber sí o sí son todas las enterales, porque tienen técnica oral, sublingual y rectal. La transdérmica es muy importante que la sepan. La técnica del inhalatorio está bueno que lo sepan porque es algo con lo que se van a cruzar día a día. Los ángulos de las parenterales, sí, está bueno que sepan eso. De las parenterales, obviamente las más importantes son las intravasculares, denle prioridad a eso. Bueno, nada, chicos, espero que esta clase no se les haga un chino. Cualquier cosa, si necesitan que yo vuelva a explicar algo o que hagamos una clase de repaso intensivo en el medio, obviamente estoy a su disposición. Cualquier cosa que necesiten o que quieran que se vuelva a explicar, esto igual lo tienen todo desarrollado en el módulo, pero cualquier cosa que necesiten me mandan un mail o mejor si lo ponen en el grupo, así lo leen todos sus compañeros. Bueno, nada, les deseo a todos muchos éxitos. Espero nada más que éxitos de ustedes, y espero que se estén cuidando mucho, que es lo más importante. Les mando un beso y espero que estén muy bien. Saludos y éxitos.